Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo Ojalá lo hubiera sabido antes. Hoy con un tema apasionante. ¿Cuáles son los mejores consejos o bien que hemos recibido o incluso que hemos elaborado para vivir? Vamos a hacer un viaje sobre esas reflexiones que a veces son muy sencillas pero que literalmente nos pueden cambiar la vida. Así que damos la bienvenida a nuestro querido amigo y maestro Antoni Bolinches y también al amigo y maestro Francesc Miralles. ¿Qué tal, Toni? Tony, pues el Tony está bien, sobre todo cuando está con vosotros. Mi terapeuta me aconseja que hagamos estos programas porque es una fuente de satisfacción y autorrealización. Fíjate, solo al empezar, Alex, eh, ya has dado en el clavo. Fíjate, has dicho consejos recibidos, pero también has dicho tomados. Sí. Y esas son las dos grandes vías de los consejos, porque el consejo no es porque lo recibimos, sino porque lo tomamos. Y a veces lo tomamos de quien lo recibimos y a veces lo tomamos, como en mi caso casi siempre, de autores clásicos, porque ya sabéis que soy un amante de los aforismos. Qué buena entrada, Tony. Querido Francesc, si te parece, podemos comenzar y vamos haciendo una rueda donde tú nos das un primer consejo, Tony el segundo, servidor el tercero. Para ti, Francesc, ¿cuáles serían de los mejores consejos para vivir? Sí, de los mejores consejos que me han dado, uno me lo dio un enfermero que trabajaba en un quirófano por la noche. Yo estaba intentando publicar mis primeros libros y escribí un libro muy literario que casi nadie compró. Hice una presentación en Sabadell, en un auditorio nuevo donde había una sola persona. Y yo me presenté con un actor del Institut del Teatre. Habíamos preparado unas lecturas con música y nos encontramos que de 200 posibles fans o lectores que podían venir, había uno y a la fuerza. Era un señor mayor que las bibliotecarias lo habían hecho sentar allí. Entonces yo me fui como de esa experiencia literaria muy decaído y el enfermero que trabajaba aquella noche y no había podido venir en esa misma localidad me preguntó cómo me había ido, le conté la experiencia y me dijo: Francesc, ten en cuenta que hay cosas en la vida que no salen a la primera. Para mí fue un consejo muy importante porque yo creo que sobre todo ahora la gente más joven tienen una muy baja resistencia a la frustración. Entonces, una cosa que no sale al principio parece que ya no tenga que salir nunca. Entonces, yo me agarré a esa idea y no pasé a tener 300 personas en una presentación, pero sí que al cabo de 6 meses quizás fueron 10, al cabo de un año igual fueron 20, hice otro tipo de libros, cambié la orientación de ciertas cosas. Entonces, es no confundir la parte con el todo. O sea, lo que aprendí aquella noche es que todo tiene su proceso y que a veces hay que fracasar fuerte para luego poder ver la luz, poder hacer el clic, como decíamos en el anterior episodio, en algo que merece la pena. Gran sabiduría práctica, querido Francesc. Maestro, Tony, para ti. Pues en mi caso, eh, cuando me propusisteis el tema, intenté buscar, digamos, consejos de personas cercanas. Y me di cuenta que más que consejos, en esas personas cercanas había visto ejemplos. O sea, les había tomado como referente de cosas buenas, de cómo distribuir el trabajo de mi jefe, de mi profesor, de cómo dar clases con amenidad, de un compañero de trabajo, su capacidad para gestionar bien las situaciones conflictivas. Por tanto, los ejemplos cercanos que no fueron verbales, sino aprendizaje por emulación. Pero con respecto, evidentemente, a frases, por ser amante de las citas, como os decía antes, siempre los he encontrado en los grandes clásicos. Y el gran clásico español, para mí, Baltasar Gracián, lo cito con frecuencia, ¿eh? Y procuro aplicarlo en mis conferencias. Uno de ellos es: lo breve y bueno, dos veces bueno, y lo breve y malo, menos malo. Pero el que me ha inspirado realmente de Baltasar Gracián
es lo que ha generado que en 50 años no me haya peleado con nadie. En 50 años. Solo aplicando el principio de Baltasar Gracián de para vivir, dejar vivir. Fantástico. Claro, vive y deja vivir. Por unas personas podemos vivir y con otras no. Por tanto, con las que no podemos vivir, hemos de dejar de vivir con ellas y dejarlas vivir a su manera y nosotros vivir a nuestra manera con otras personas en la que esto pueda ser compatible. Quizá mi dedicación a la terapia de pareja se fundamenta en este profundo mensaje. Las parejas compatibles son las complementarias, las que tienen un tiempo propio y un tiempo común y saben que para vivir han de dejar vivir. Maravillosa frase. Qué bueno. En mi caso, una vez, hay muchos consejos y cuando preparábamos este encuentro de hoy, ayer estuve apuntando un montón. Pero si tuviera que elegir dos, porque hemos comentado antes de comenzar la grabación que elegiríamos dos cada uno a priori, comenzaría con este. Una vez leí en una entrevista que aparecía en el diario La Vanguardia, en su contraportada, en la famosa Contra de La Vanguardia, que es probablemente la sección más leída durante años de este diario, una entrevista que hacía nuestro amigo común Víctor Amela y el titular decía: si te comparas, siempre pierdes. Y me llamó la atención, aunque con el tiempo la maticé, porque es verdad que si te comparas desde el miedo, desde la frustración, siempre encontrarás argumentos en el que los demás estarán por encima de ti y por lo tanto te sentirás perder, te sentirás mal. Pero esa lección se puede matizar y añadiría en su segunda versión: si te comparas desde la admiración, aprenderás de la persona admirada. Admirar quiere decir mirar hacia arriba. Y por lo tanto, cuando tú te comparas con alguien que consideras grande, procura preguntarte qué podrías hacer que no estás haciendo, que ha hecho esa persona que admiras. Y por otro lado, qué paradoja, ¿no? La envidia no deja de ser admiración vestida de frustración. Y por lo tanto, cuando hay una comparación desde la envidia, en el fondo la frustración que siente la persona envidiosa es una admiración desorientada. En ese sentido, vale mucho la pena que si nos comparamos, sea como sea, lo hagamos para crecer desde la admiración. Y curiosamente, y ayer lo hablábamos también en la clase con Tony, hay culturas de admiración y hay culturas de envidia. Y las culturas de admiración, aparte de provocar más paz en las personas o en la persona, provocan un crecimiento mucho más fácil, mucho más natural y mucho más alegre, porque dejas de amargarte la vida por no tener lo que no tienes, en cambio por preguntarte qué puedes hacer para llegar a conseguir aquello que deseas. Sí, en la mayoría de los casos, Alex, es así, por suerte. Aunque yo también ese día me llamó la atención, ¿eh? Leí también esa Contra de La Vanguardia. Si te comparas, siempre pierdes. En mi caso, me llevó a tomar una decisión precipitada y errónea, porque yo tengo dos amigos que son George Clooney y Brad Pitt, y al leer el artículo les llamé y les dije: ya no saldremos más juntos. Me dijeron: ¿por qué, Tony? Porque he leído en La Vanguardia que si te comparas, siempre pierdes. Fantástico, maestro. Ostras, maestro, vaya cosas te pasan a ti y qué amistades tienes. La Buenas vida es amistades. así, hay que tomar decisiones. Muy bien. Querido francés, Quisiera mencionar una lección vital que me dieron y que cambió mi vida de cabo a rabo. La he mencionado muchas veces, pero como va de grandes aprendizajes en la vida, pues no quiero dejar de compartirla. Esta lección me la transmitió Jaume Rosselló, pero no era de él tampoco. O sea, a veces hay perlas de sabiduría que viajan de una persona a otra y al final igual se convierte en un proverbio español porque se olvida uno de quién lo dijo. Entonces, Jaume Rosselló, que fue mi maestro en el mundo de la edición y los libros, en la época en la que la revista Integral se estaba fundando, era una época en que la revista tenía como una cooperativa,
y había muchísimas personas en el consejo de redacción opinando, peleándose, había un maestro de yoga que cuando veía a alguien muy fuera de sí, que estaba muy enfadado con otro, le decía, lo contrario es lo conveniente. Y básicamente el consejo es, si tú te encuentras en una situación en la que te dominan las emociones negativas respecto a otra persona, intenta hacer exactamente lo contrario de lo que te pide el cuerpo y se producirá la magia. Y yo reconozco que lo apliqué en el momento clave de mi vida profesional. Esto lo explico en el mes de noviembre, saldrá el segundo volumen de mi biografía. Va mucho de mundo editorial, ideas, libros, y se explica con mucho detalle esta anécdota. A ver, yo como cualquier autor que empezaba, tenía mucha dificultad en encontrar un lugar en el mundo de la edición, porque el caso de Alex es poco común, porque de hecho La brújula interior ya tuvo muchísima aceptación y La buena suerte mucho más, pero hay otras carreras que a veces van precedidas de muchos fracasos y de muchos palos de ciego. Y yo en mi caso había publicado una novela infantil y una juvenil, estaba intentando dar el salto al mundo de adultos, pero todos mis intentos de que las editoriales grandes me publicaran, pues eran silencio, portazo, nada, hasta que me presentaron a quien es nuestra agente con Alex y que fue también agente de Tony, Sandra Bruna. Y sucedió lo que ocurre en cualquier relación comercial. Yo era un autor que no estaba hecho todavía, entonces entregué una novela que no era para nada comercial, que se llamaba Barcelona Blues, que es una pequeña novela divertida, pero quizás no Muy era para divertida, triunfar. muy divertida. Y ella la intentó vender a 4 o 5 editores, tuvo reseñas negativas, la novela acabó en un cajón y llegó un punto en el que se cortó la comunicación, en el que yo ponía un correo para interesarme, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi libro? Y llegó un punto en el que no me contestaban, ni por correo, ni llamando por teléfono, ni nada. Entonces, ¿cuál es la reacción visceral de una persona? En el carácter latino, pues si tú te sientes ninguneado, pues descalificas al otro o hay una salida de tono. Pero entonces yo recordé la palabra el consejo del maestro de yoga y pensé, ¿qué es lo contrario de lo que estás sintiendo ahora? Pues tú ahora estás sintiendo pues un deseo de justicia, de poner un correo, pues acusando al otro de falsa de sensibilidad, de respeto, de esto y lo otro. ¿Qué es lo contrario de esto? La gratitud. Entonces yo quise hacer el experimento, puse un email donde dije, te escribo estas líneas no para hablar de mi libro, que me da igual ya, sino para decirte que estoy muy agradecido de que me sigas teniendo en la agencia cuando estoy dando 0 céntimos de beneficio. Eso te honra y me hace sentir muy feliz. Y además sé que han abierto un restaurante muy gourmet japonés a la agencia y te quiero invitar allí a celebrar que seguimos en esto, a pesar de todo. Pues así como las otras llamadas no habían tenido respuesta, en esta ella debió notar un cambio de energía, me contestó a los 2 minutos y dijo, sí, vayamos a ese restaurante, ¿no? Entonces ahí cambió totalmente la relación, empecé a colaborar en la agencia, empecé a hacer como de lector de los manuscritos que llegaban, descubrí la Catedral del Mar, pero todo empezó con ese, lo contrario es lo conveniente, había la opción o de pelearse o de ir en contra de lo visceral. Y yo creo que eso cambió mi vida, la de Sandra y la de Ildefonso Falcones también, porque de otra manera ese libro, La Catedral del Mar, se habría quedado en la pila. No sé si tenéis algún comentario sobre esto. Hombre, una gran Buenísimo, lección buenísimo, vital, gran lección de vida. buenísimo. Uno recoge lo que siembra. Y quien siembra Pura vientos alquimia interior. recoge tempestades. Pues os invito Pero a compartir las sí, otras sabidurías que habéis recogido. Tony, sí. tu turno. Pues mira, antes de decir la sabiduría, una que deduzco como consecuencia del comentario que hacías tú, Frances, del primer y segundo libro de Alex. El primero, para mí, era muy bueno y el segundo también. Pero ¿por qué el segundo tuvo más éxito que el primero? Mi lectura psicosociológica es la siguiente, porque las personas
prefieren encontrar la buena suerte que buscar la brújula interior. Completamente de acuerdo. Pero no se dan cuenta que la buena suerte está en encontrar la brújula. Exacto, qué bueno, Tony, qué bueno. Fantástico. Y en ese sentido, con respecto a la autoexigencia excesiva que a veces los que escribimos o queremos transmitir mensajes tenemos, aplico para mí una que me resulta muy útil, que es: lo perfecto es enemigo de lo bueno, de Voltaire. Entonces, yo no busco la perfección, sino ser la mejor expresión de mí mismo. Y aplico que lo perfecto es enemigo de lo bueno, intentando ser lo mejor posible dentro de mis limitaciones y posibilidades. Y entonces evito la autocensura excesiva y también la autocomplacencia excesiva. Aplicado a los libros, los reviso 3 veces y a la cuarta es cuando los entrego a la editorial. Pues seguimos en este ciclo de reflexiones y consejos para vivir. En mi caso, el segundo que quería compartir es una fórmula matemática que dice: menos por menos es más. Es decir, cuando reduces lo que te reduce, creces. Por lo tanto, si tienes amistades que te complican la vida, que son falsas amistades, gracias y adiós, te deseo lo mejor, hasta luego. Si tienes que cambiar de algo que te hace daño, quítatelo de encima, porque en el fondo, cuando aplicas esta fórmula de que menos por menos es más, no es más que aprender a decir no. Y la palabra no es para nada una palabra sucia. Aquellos que hemos sido educados en la cultura de la complacencia, de ser obedientes, nos puede haber costado en algún momento de nuestra infancia o juventud articular el no. Pero el no es una de las herramientas más poderosas que tenemos para proteger nuestro tiempo en primer lugar, nuestra energía y también nuestra cordura. Porque si aprendemos a decir no a las cosas que no nos sirven o que no nos hacen bien, y si alguien se ofende porque le hemos dicho que no a su invitación para lo que sea, tal vez es hora de que nos demos cuenta de qué es lo que queremos incluir en nuestra vida. Creo mucho en lo que se podría definir como la sabiduría del no, el poder del no, la palanca del no, porque contrariamente a lo que muchas personas pueden pensar, que el no es quedar mal, que el no es ser borde, que el no es ser desagradable, el no es una gran puerta a la realización, a la transformación y a la preservación. Fantástico. Bueno, es tan cierto, Alex, que en uno de mis aforismos digo que el no es el que da autenticidad al sí. O sea, gracias a que yo te puedo decir que no a algo, a ti, Francés, o a ti, Alex, a cualquier persona, gracias a que puedo decir no, no dudaréis del sí. Qué bueno. Porque si siempre os digo que sí, podéis pensar que es por compromiso, claro, por quedar bien, claro. Porque me interesa. Se banaliza el sí. A la larga se banaliza el sí. Exactamente. Por eso, sinceramente, cada vez que me habéis pedido dinero, os he dicho que no. Pero habrá un día que me lo pediréis y os diré que sí. Ay. Y entonces no dudaréis de la autenticidad de que realmente os considero amigos. Porque ¿sabéis una buena manera de medir a los amigos? ¿Cuántos amigos nos dejarían dinero en una necesidad? Este es el tema para una... Amigo, pongámoslo como tema porque es muy importante. En la prosperidad tus amigos te conocen y en la adversidad conoces a tus amigos. Exactamente. Fantástico. Francés, ahí tienes un tema para una novela. No, y para un ojalá lo hubiera sabido. Quisiera añadir un tercer consejo que es un consejo bastante friki. Tenemos tiempo. Pero que yo he comprobado que es cierto. Es un consejo que es un poco polémico, pero tengo que decir que la persona que me lo dio
que creo que Tony la conoce, era la psiquiatra Montserrat García, una Sí, psiquiatra muy valorada. No sé, ahora hace tiempo que se retiró, sí, no sé dónde está, sí, pero la es una conozco. mujer muy inteligente, una gran profesional. Y un día conversando con ella, porque yo me había visitado por temas de ansiedad, diferentes cosas, ella me preguntó por mi vida amorosa, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Tú eres de los que en la clase conseguía citas con las chicas? Yo le dije, no, mira, mi vida amorosa siempre ha sido un desastre. Yo era muy joven entonces, ¿no? Y digo, porque siempre me enamoro de las que no me hacen caso. Y luego sé que había tal otra persona que igual se interesaba por mí y yo no lo sabía. Y ella me dijo, Francés, te voy a dar un consejo. Y yo os diría que este consejo luego lo he llevado a la vida profesional. Dice, lo difícil a veces es más fácil que lo fácil. Y yo le dije, ¿qué quieres decir con eso? Dice, mira, si tú eres heterosexual y en tu clase hay 20 chicas y quieres tener posibilidades, ve a por la más guapa y la más inteligente, porque será la más fácil. Yo digo, pero esto va en contra de toda lógica. Dice, no, no va en contra de la lógica. Dice, porque todo el mundo se pone objetivos intermedios. Entonces, seguramente los chicos que quieren salir con una chica están atacando a las del medio. Y la de arriba de todo, que es esa persona fascinante, brillante, que tiene una inteligencia superior al resto, nadie se atreve a pedirle a ir al cine, a ir al café. Y además, dice, una persona tan brillante sabe que tiene tanto poder que no le importará salir con un feo como tú, porque es una persona que tiene muchas opciones. Entonces, esta pieza, esta perla de sabiduría, aplicado al mundo editorial, yo lo que me di cuenta que fue tan difícil, mucho más difícil encontrar editor para aquellas novelitas que al final compraban 140 personas, que hacer una novela, que hacer un libro como el de Alan Percy de Nietzsche para estresados y que vendiera 1 millón de ejemplares en un solo país. ¿Por qué? Porque hay mucha más competencia en las cosas que son en teoría alcanzables. Y Ujú. cuando te vas a lo muy difícil, hay muy poca gente que se atreve a meterse ahí, Buenísimo, como con el buen- guapo, la guapa de la clase. buenísimo, Yo, un buenísimo. consejo arriesgado, pero interesante, y quizás lo podemos comentar y con Un eso consejo cerramos. para valientes, es un Sí, consejo para sí, valientes. sinceramente, lo que acabas de Buenísimo. decir yo lo he podido Me ratificar sumo, me sumo. empíricamente. Hace muchos años, hace al menos 50 años, cuando salíamos un grupo de chicas y chicas y yo les quería dar un beso a todas, siempre empezaba por la más guapa. La más guapa me lo daba y todas las demás también. Mira qué bien. O sea, tú lo aplicabas de manera intuitiva todo esto. Tony, ¿cuál sería tu tercer consejo en esta ronda que estamos haciendo? Pues mira, uno de Walt Disney, porque ya que estoy hablando regresivamente de mi juventud, eh, me voy a, de alguna manera, retrotraer a mi infancia, recordando una cita de Walt Disney que dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Fantástica. Y yo creo que este mañana, que es mi hoy, está en coherencia con lo que he querido ser y hacer. Fantástico. Y ya para terminar brevemente, como tercer consejo, en mi caso, diría que recordemos que está bien no tener todas las respuestas. Ese sería el consejo, aceptar que no sabemos. A veces, que la vida es un misterio, que nadie tiene todas las respuestas, ni siquiera ese gurú al que admiramos tanto, y que está muy bien admitir que no sabemos algo, entonces podemos aprender, que estamos confundidos, entonces podemos pedir ayuda, o que simplemente estamos haciendo lo mejor que podemos para dejar de machacarnos, porque al fin y al cabo, todos, por mucho que queramos saber, no dejamos de estar improvisando constantemente en este viaje apasionante que se llama vida, porque por cierto, la incertidumbre es el nombre que utiliza la sorpresa cuando nos quiere asustar. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Querido Francesc, siempre proponiendo temas apasionantes, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y todas. Ha sido apasionante realmente compartir estas pizcas de sabiduría y espero que haya muchas más en los próximos programas. Lo retomaremos el tema. Querido maestro, amigo también, Tony Bolinches, gracias, gracias, gracias. Gracias a vosotros y a todos nuestros seguidores,
que por lo que tú me informas, cada vez son más. Somos una familia que crece, un club de amigos de Ojalá lo hubiera sabido antes. Si queréis saber un poquito más de qué va esto, aunque os lo anunciaremos en el próximo encuentro, podéis entrar en www.clubojalá.com para aquellas personas que quieran más allá de este espacio semanal en el que nos encontramos. Os mandamos un fuerte abrazo y, como siempre, seguimos. Gracias. Chao.